Hola, bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Bible Center. Hello and welcome to World Worship Bible Center once again. Y esperamos que el día de hoy esta palabra pueda penetrar tu corazón And we hope that today this word can penetrate your heart y puedas entender and you could understand el por qué muchas veces estamos en el mismo lugar the why of sometimes we're in the same place donde teníamos que haber avanzado hace mucho tiempo. when we should have advanced a long time ago. Y yo creo que esta palabra And I believe that this word te va a desafiar will challenge you para que verdaderamente haya un cambio en tu vida. to truly be a change in your life. Porque porque Dios ama los cambios Because the Lord loves the changes. y tenemos que aprender a entender. And we need to learn to understand. Porque hay una guerra en contra de tu entendimiento. Because there's a war against your understanding. ¿Cuántos saben que el enemigo está detrás de nuestro entendimiento? How many of you know that the enemy is underneath your understanding, behind your understanding? Que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios 4. Let's open our Bibles to 2 Corinthians 4. Mientras lo buscan, 2 de Corintios 4:4. And while you look for that, 2 Corinthians 4:4. Anoche estuvimos en una congregación donde los pastores Last night we were in a congregation where the pastors, están recibiendo gente nueva, they're receiving new people, gente que nunca ha oído la palabra. people that never heard the word before. Y una muchacha joven, como de 17, 18 años, And a young girl, maybe 17 years old, un día oyó hablar sobre el aplicar la sangre. one day she heard about applying the blood, Y ella no sabía lo que era eso. and she didn't know what that was. Y la pastora empezó a decirle lo que había sucedido en el tiempo de Pascua. And the pastor began to tell her what was happening, what used to happen in the Passover, time of Passover. Cuando el Señor instruyó que el pueblo de Israel When the Lord instructed for the people of Israel pusiera sangre de cordero en los dinteles de las puertas y en las ventanas, to place the lamb's blood on the posts of the side doors, para que el espíritu de muerte no entrara en esa so casa. that the spirit of death may not enter the home. Y la palabra dice que la gente hizo lo que Dios instruyó. And the word says that the people did what the Lord instructed. Y de modo que pusieron sangre en las puertas, en los dinteles, en las ventanas. So they shed blood on the doors and in the windows. Y la palabra dice que cuando el ángel de la muerte And the word says that when the angel of death veía la sangre, saw the blood, no entraba en esa it casa. would not enter into the home. Y los que no obedecieron, And those who did not obey, porque no estaban prácticamente bajo ese entendimiento, because they were not underneath that understanding, la palabra del Señor dice the word of the Lord que el says primogénito de cada familia that the firstborn of every family moría. would die. Y esta muchacha apenas tiene unos cuantos meses en el Señor. And this young girl, only a few months in the Lord, Y ella entendió algo. and she understood something. Y llegó a su departamento And she came to her apartment, y agarró aceite and she took oil, y puso aceite en los dinteles de las and puertas. she put oil on the side post of the door. Y le dijo al enemigo, And she said to the enemy, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, ningún espíritu inmundo entra a esta casa. no evil spirit will enter this home. Tan sencillo. Very simple. Una jovencita A young girl, acaba de empezar en los caminos del Señor. she just started in the ways of the Lord. ¿Y qué sucedió? And what happened? Cuando llega la familia When the family comes, y llega una persona la cual tenía un espíritu inmundo, and a person comes which had an evil spirit within him, no pudo entrar, he could not enter in. no podía entrar a la He casa. couldn't enter into the home. Aunque era su casa, Even though it was his pero no home, podía he entrar. couldn't enter. Fíjate la obediencia de una muchacha joven en el Look at what the Señor. obedience of a young girl in the Lord. Podemos decir una niña que apenas está aprendiendo la palabra, We could say a little girl who's just learning about the word. pero que la obedeció de una manera sin malicia. But she obeyed it in a way without any malice. Agarró aceite, ungió los postes de los dinteles de las puertas She took oil and she anointed the doorways. y de una manera estableció And in a un way, límite. she established a limit. Y los espíritus inmundos And the evil spirits, pudieron entender que ese límite estaba puesto. they could understand that the limit was set. De modo que esta persona no pudo entrar So this person could not go in porque se empezó a manifestar because todo. he began to manifest. Los espíritus inmundos empezaron a The manifestar en evil spirits esta began to persona. manifest in that person. Y de modo que tuvieron prácticamente que meter a la persona a la So they casa had to actually drag the person inside o al departamento. or into the apartment. Y los espíritus inmundos se manifestaron And the evil spirits began to para
manifest. y llamaron a los pastores And they called the pastors. y dijeron, pastor, And they said, Pastor, acá tenemos una persona que está toda we manifestada. have a person who is manifest. Eran las 2 de la mañana. It was 2 a.m. Hola. Hello. Y el pastor fue And the pastor went, y toda la familia and the whole family que no conocían del who Señor didn't know the Lord, terminaron convirtiéndose al Señor. they ended up taking the Lord. ¿Por qué? Why? Porque vieron el poder del enemigo, Because they saw the power of the enemy, pero vieron el poder de Cristo but they also saw the power of y Christ. recibieron al Señor And they Jesucristo. received the Lord Jesus De modo Christ. que yo quiero decirte, So I want to tell you, nunca es uno demasiado joven para poner la palabra de Dios por obra. you are never too young to put the word into practice. Amén. Amen. Segunda de Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4. La palabra del Señor nos enseña, The word of the Lord teaches us, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Dice la palabra que cegó el entendimiento de los incrédulos. The word says that he blinded the minds of the unbelievers. Y la palabra nos enseña para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, And the word keeps saying, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, la cual es la imagen de Dios. who is the image of God. ¿Cuál es la estrategia del enemigo de tu alma? What is the strategy of the enemy of your soul? Que tu entendimiento That your understanding quede sin fruto. will be without fruit. ¿De qué manera queda sin fruto? How does it remain without fruit? Cuando un entendimiento tiene ceguera, When an understanding is blinded, no podemos entender. we cannot understand. ¿Me está entendiendo esto? Are you understanding this? Por eso tenemos que aprender a decirle al Señor, Which is why we need to learn to say to the Lord, Señor, quita toda venda de mis Lord, ojos, remove all the blindness quita from toda my venda de mi eyes. corazón, Take all the bandages from my heart, para que yo pueda entender tu so that I palabra. can understand your word. Porque la palabra Because the word es nuestra arma. is our weapon. Amén. Amen. Si no entendemos, If we don't understand, el enemigo estará tratando de robarte todo lo que el Señor quiera darnos. the enemy will try to steal from you everything the Lord is giving to us. Vamos por favor al libro de Lucas, Let's go to the book of Luke. Lucas capítulo número 8. Luke chapter 8. Yo no sé si usted lo habrá hecho, I don't know if you've done it. pero usted tendría que empezar a tomar autoridad You need to begin to take authority y empezar a ungir los dinteles de las puertas de su casa and begin to anoint the sideposts of the door y empezar a decirle que ningún espíritu inmundo puede entrar a su casa. and begin to command that no evil spirit can enter your home. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Do you think the Lord can do it? Claro que Dios lo puede hacer. I know the Lord can do it. Y lo hizo con una joven que apenas tiene meses en el Señor. And he did it with a young girl with only a few months in the Lord. ¿Por qué? Why? Porque la palabra del Señor cuando uno la hace, Because the word of the Lord, when you do it, uno la activa. you activate it. Amén. Amen? Tenemos que aprender a activar la palabra del We Señor. need to begin to activate the word of the Lord. Bien, vamos a empezar, vamos a empezar en el versículo número 9. Let's begin in verse 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? And the disciples asked him, what does this parable mean? ¿Qué significa esta palabra? What does this parable mean? En una manera estaban diciendo lo que nos has acabado de enseñar, In a way, they were saying, what you just taught us, no lo entendemos. we don't understand it. Queremos que nos expliques We need you to explain to us para que podamos tener entendimiento. so that we may have understanding. Y dice la palabra And the word en el says, versículo 10, verse 10, y él dijo, and he said, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. and he said, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of God, but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. A nosotros, To us, a los hijos de the Dios, sons of God, a los hijos del reino de the Dios, sons of the kingdom of God, dice la palabra que se nos ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. the word says that it was given to us to know the secrets of the kingdom of God. ¿Y para qué se nos da a conocer los misterios? And why do we know these secrets, these mysteries? Para que podamos entenderlos. So that we may understand them.
versículo 11. verse 11. Esta es, pues, la parábola de la semilla de es la palabra. Perdón, versículo 11. Esta es, pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Now the parable is this: the seed is the word of God. Y los de junto del camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. The ones along the path are those who are heard. Then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. ¿Para qué el enemigo quita la palabra del corazón? Why does the enemy take the word away from their hearts? Dilo conmigo, para que no crean y se salven. Say it with me, so that they do not believe and they be saved. Están muy callados en esta noche. They're very quiet tonight. Ok, vamos a participar. Let's participate. ¿Para qué el diablo quita de tu corazón la palabra? Why does the devil take from your heart the word? Dice, para que no crean It says so that you may y not se believe salven. and you be saved. ¿Sabe qué? Hay muchos creyentes en las congregaciones You know, there's many believers in congregations que no creen. who do not believe. Hay muchos creyentes que no creen. Many believers who do not believe. Aunque dicen que son creyentes, Even though they say they are believers, no manifiestan la fe. they don't manifest the faith. Y la fe de Dios And the faith of God solamente se manifiesta can only be manifested en los que creen in those who believe y la entienden. and understand. Yo no entiendo muchas veces I don't understand many times todo lo que se está moviendo en el mundo espiritual, everything that moves in the spiritual realm, pero sí sé but I do know que algo se tiene que mover. that something needs to move. ¿Por qué? Why? Porque cuando yo entiendo Because when I understand que Jesucristo es el Señor that Jesus is the Lord y que Él vino a pagar el precio por mi and that libertad, He came to pay the price for my freedom, por la libertad de for the otros, freedom of others, por la sanidad de for the otros, healing of others, para destruir la opresión del to enemigo, destroy the oppression of the enemy, yo sé que algo tiene que ocurrir. I know that something needs to happen. ¿Por qué? Why? Porque creo Because I believe lo que Él hizo en la cruz. what He did in the cross. ¿Cuántos creen lo que Él hizo en la How many of you cruz? believe what He did in the cross? Vamos al versículo número 1. Let's go to verse 1. Al versículo número 1 de Lucas. Verse 1, Luke, De Lucas 8. Luke 8. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Soon afterward, He went through the cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God, and the 12 were with Him. Y fíjese el versículo 2 lo que dice. And look at what verse 2 says. Y dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. And also some women who had been healed of evil spirits and infirmities. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Versículo 3. Verse 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. And Joanna, the wife of Chusa, Herod's household manager. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. And also Susanna and many others who provided for them out of their means. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word La palabra says. está The registrando word is registering. que había mujeres que seguían a Jesús. There were women following Jesus. ¿Y por qué seguían a And Jesús? why did they follow Jesus? Dice la palabra porque habían sido sanadas Because they had been healed, the word says, y habían sido liberadas. and had been delivered. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. ¿Por qué las mujeres seguían a Jesús? Why did the women follow Jesus? Porque habían sido sanadas Because they were healed y habían sido and liberadas. they were being delivered. Y porque habían sido sanadas y And liberadas, because they were being healed and delivered, servían al Señor. they served the Lord. A muchos se le fue. It went by for many. Otra vez lo voy a repetir. Again, I will repeat it. Dice la palabra The word en says el versículo 2 in verse 2
que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, that some women who had been healed of infirmities and evil spirits, y empieza a decir María, and then it begins to say Mary, que se llamaba Magdalena. who was called Magdalene. Dice la palabra que de esta mujer The word says that from this woman, salieron 7 espíritus. 7 demons came out. 7 espíritus. 7 demons. De la otra señora, Juana, no nos dicen. From another woman we don't know. Joana. Joanna. Pero dice que era mujer de Chuza, intendente de Herodes. But it does say that it was the wife of Chusa, who was Herod's household manager. Estamos hablando de que la mujer del que controlaba los bienes de Herodes We are saying that the woman who controlled the goods of Herod estaba sirviendo a Jesús. was serving Jesus. Hola. Hello. Y la palabra nos enseña después y nos habla de una Susana. And the word then teaches us something about a Susanna. ¿Susana dice ahí? Susanna. Ok. Y luego dice la palabra, escúchame, y otras muchas. And then it says many others. Dilo conmigo, y otras muchas. Say it with me. Many others. Pero no termina ahí. But it doesn't stop there. Y dice que le servían. It says that they served them. Que le servían, ¿a quién le servían? Who do they serve? Le servían al Señor They serve the Lord con sus bienes. with their goods. Pero no solamente con sus bienes, But not only with their means, sino estaban presentes, but they were also present, sirviéndole al Señor. serving the Lord. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque en ellas había habido un cambio. Because in them there was a change. En ellas había habido un nacimiento de nuevo. In them there was a new birth, a born again. Había una evidencia de que había habido un cambio en sus There was vidas. an evidence that there was a change in their lives. Y esas mujeres entendían And those women understood que ahora el cambio que se había radicado en sus vidas that now the change that was radicalized in their life es porque Jesús was because Jesus había venido a sus vidas. had come to their lives. Y en agradecimiento And in thankfulness al amor que Él tenía por to ellas, the love that he had for them, a la libertad que Él había traído a and the ellas, freedom that he brought for them, a la sanidad que Él había traído a the ellas, healing that he brought for them, le servían a Jesús. they served Jesus. ¿Qué quiero decirte con esto? What do I mean by this? Que tu sanidad That your healing reflejará el servicio al Señor. will reflect the service to the Lord. Te lo voy a mostrar en la palabra. I'm going to show it to you in the Word. Cuando no hay servicio al When Señor, there's no service to the Lord, es que falta sanidad en tu corazón. it's because there is healing lacking in your heart. La primera señal de servicio a The Jesús first sign of service to the Lord es que has sido libre, is that you've been free, es que has sido sano you've been healed, y ahora quieres servir. and now you want to serve. No podemos decir que estamos We libres cannot say that we are free y tenemos apatía en servirle a aquel que te sanó. and we have apathy in serving Him who healed us. No podemos decir que estamos libres We cannot say that we are free y tenemos apatía and we have apathy por aquel que nos libertó. for Him who delivered us. María Magdalena, Mary Magdalene, de la cual habían salido 7 espíritus, of which 7 demons came out, es una mujer que servía al Señor is a woman who served the Lord y lo servía con todo su corazón. and served Him with all her heart. Dice la palabra que una ocasión The word says that in one occasion, esta mujer vino delante del Señor this woman came before the Lord y trajo un perfume and she brought a perfume que costaba el salario de un año. that cost a salary of 1 year. Yo no sé cuánto te pagan a ti por año, I don't know how much you make per year. pero vamos a suponer si te pagan $20,000 al año. Let's suppose you make $20,000 a year. Tú vas a tener un perfume que cuesta $20,000. You will bring a perfume that costs $20,000. O aquellos que ganan más de 20,000. Or those that make even more than 20,000. Pero lo que la palabra registra es But what the word says is this. que el valor de ese The perfume value of the perfume era el trabajo arduo de un año. was the hard work of 1 year. ¿Sabes que cuando alguien derrama un año de trabajo delante de la presencia del Señor, You know that when someone gives away a whole year of hard work for the Lord,
es porque realmente esta mujer entendió It's because this woman really understood lo que Jesús había hecho en su vida. what Jesus done in her life. Si Jesús no hubiera llegado a su vida, If Jesus did not come to her life, ella nunca hubiera conocido la libertad. then she never would have known freedom. Ella nunca hubiera conocido la vida nueva. She never would have known a new life. Ella nunca hubiera conocido la She salvación. never would have known a salvation. ¿Qué tan agradecida estaba esta mujer? How thankful this woman was Que el salario de un año that the salary for 1 year, lo derramó en los pies del Señor. she spent it on the feet of the Lord. Y dice la palabra que los discípulos, And the word says that the disciples, especialmente Judas, especially Judas, que era un ladrón, who was a thief, empezó a decir, qué desperdicio, he began to say, what a waste, qué desperdicio. what a waste. ¿Por qué no se juntó mejor ese dinero Why wasn't that money gathered instead para dárselo a los to pobres? give it to the poor? Y dice la palabra And the word says que a Judas no le interesaban los pobres. that Judas, he wasn't interested in the poor. Lo que a Judas le interesaba era el dinero, What Judas was interested in was the money, porque era un ladrón. because he was a thief. Nosotros tenemos que aprender. We need to learn. Hay cosas que la palabra nos habla, There are things that the word teaches us que a veces nos las pasamos that desapercibidas. sometimes we just go by them. Pero estas mujeres, But these women, el Señor dice, the Lord el says, Señor registra. the Lord registers 3 of them. pero registra, la primera que registra But the first one that he registers es María Magdalena. is Mary Magdalene. ¿Por qué? Why? Porque María Magdalena Because Mary Magdalene ganó won que su nombre estuviera en primer lugar that her name would be in the first place por la adoración que ella había traído for a the Jesús. worship that she brought to Jesus. Hola. Hello. Yo no sé cuánta adoración traemos al maestro. I don't know how much worship we bring to the teacher. Yo no sé cuánta adoración traemos a nuestro Señor. I don't know how much worship we bring to our Lord. Pero no podemos decir que lo adoramos So we cannot say that we worship Him y no lo servimos. and we don't serve Him. Hola. Hello. Hay ángeles en el cielo There are angels in heaven adorando worshiping y sirviendo. and serving. Sonríe que el Señor les ama. Smile, the Lord loves you. Hay ángeles There are angels adorando worshiping y sirviendo. and serving. ¿Por qué? Why? Porque el servicio Because service es parte de nuestra adoración. is part of our worship. Dice la palabra que cuando esta mujer hizo el derramar ese perfume en los pies del Señor, The word says that when she spent the perfume on the feet of the Lord, dice la palabra que el Señor le dijo a Pedro, the word says that the Lord said to Peter, Pedro, Peter, ¿ves a esta mujer? do you see this woman? Yo entré en tu casa I came into your home y no me diste agua para lavar mis pies. and you didn't give me water to wash my feet. Pedro, Peter, ¿ves a esta mujer? do you see this woman? Entré a tu casa I came into your home y no me diste un beso. and you didn't give me a kiss. Pedro, Peter, ¿ves a esta mujer? do you see this woman? Desde que esta mujer entró, Since this woman came inside, no ha dejado de besar mis pies. she hasn't stopped kissing my feet. Yo quisiera poner la palabra Pedro I would like to put the name Peter y poner tu nombre. and also put your name. ¿Qué hemos hecho por el Señor? What have we done for the Lord? Hay mucho silencio. There's a lot of silence. ¿Qué hemos hecho por el Señor? What have we done for the Lord? Nuestro servicio Our service es el reflejo is a reflection de nuestra libertad, of our freedom, de nuestra sanidad, of our healing, pero sobre todo but overall, de nuestra gratitud. of our gratitude. Seguimos leyendo. Let's keep reading. Respiren profundo. Breathe deeply. Oh, Señor, ayúdanos. Lord, help us. Versículo 13. Verse 13.
Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, they receive it with joy, but these have no root. They believe for a while, and in time of testing they fall away. Dilo conmigo, el tiempo de la prueba. Say it with me, the time of testing. ¿Alguna vez hemos estado en prueba? Have you been in testing times? ¿Cuántas veces sentimos que la prueba? How many times we feel that the testing? A veces decimos, Señor, ya, por favor, que pase la prueba. Sometimes we say, Lord, enough, let the test pass already. Pero dice la palabra que la palabra tiene que ser probada en nuestras vidas. But the word says that it needs to be tried in our life. Para ver cuánta raíz tiene esa palabra To en tu see how corazón. much root it has in your heart. Sabemos que hay personas que esta palabra de una manera se ha cumplido en sus vidas. We know that in some way there are people who this word was fulfilled in their lives. Es triste. It is sad. ¿Por qué es triste? Why is it sad? Porque dice la palabra Because the word says que hay personas que reciben la palabra con gozo, there are people who receive the word with joy, pero porque no tienen raíces, but they have no root. creen por algún tiempo They believe for a while, y en el tiempo de la prueba and in the time of testing, se apartan, they fall away. no continúan. They don't continue. Versículo 14. Verse 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. And as for what fell among the thorns, they have those who hear, but as they go in their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. Noten que la palabra dice que pero yéndose. And note that the word says, but when they go away. O sea que estuvieron por un tiempo pero se fueron. So they were there for a while, but then they left. No permanecieron. They didn't remain. ¿Y por qué no And permanecieron? why didn't they remain? Porque dice la palabra que yéndose Because the word says that when they left, son ahogados they were choked por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. by the cares and the riches and the pleasures of life. Y dice la palabra algo muy interesante. And the word says something very interesting. Y no llevan fruto. And it didn't take fruit. Y no llevan fruto. And it didn't take fruit with them. Ahora, versículo 15. Now verse 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón recto, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. As for that is the good soil, they have those who, hearing the word, hold it fast, and is an honest and good heart, and bear fruit with patience. Y dice la palabra, y dan fruto con perseverancia. And they bear fruit with patience or perseverance. Ahora, escucha, hay dos claves aquí. Now there's two keys here. Número uno, la tierra buena Number one, the good soil es aquellos are those que tienen un corazón bueno who have a good heart y un corazón recto. and a rightful heart. Ahora, para tener un corazón bueno y Now, recto, to have a rightful and good heart, primeramente tenemos que entender first of all, we need to understand que fueron corazones que fueron sanados. that there were hearts that were healed. Un corazón que no es sano A heart that is not healed es un corazón que necesita sanidad. is a heart that needs healing. Es un corazón que el enemigo ha torcido muchas cosas en su A vida. heart that the enemy has twisted many things in his life. Y es un corazón que no puede retener la palabra. And it's a heart that it cannot retain the word. ¿Por qué no puede retener la Why palabra? can't it retain the word? Porque el terreno del corazón Because the ground of the heart tiene todavía piedras, still has rocks, it tiene todavía espinos has spines, y aunque thorns, y aunque la tierra tenga espinos y tenga piedras, and even though the earth may have spines and thorns and rocks, si no son quitadas esas if piedras, they are not removed, escuchen, listen, esa semilla no podrá profundizar. then the seed will not be able to go deep. Y ese es el problema en muchas And personas. that's the problem in many lives. El enemigo sabe que si hay entendimiento, The enemy knows that if there is an understanding, el enemigo no tiene lugar en esas vidas. the enemy doesn't have room in their life. Vamos a Mateo capítulo 13, por favor. Let's go to Matthew chapter 13. ¿Cuántos aman al Señor? How many of you love the Lord? Muchos aman al Señor. Many love the Lord.
Vamos al versículo, Let's go to verse 18. 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Hear then the parable of the sower. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand that, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. Escuchen lo que dice la palabra. Listen to what the word is saying. Cada vez que usted viene o usted está escuchando palabra de Dios, Every time you're hearing the word of God, cada vez que usted viene a recibir palabra, every time you come to receive the word, hay una guerra en contra de esa semilla. there's a word against that seed that is there. No es venirse a sentar como mucha gente lo It's hace. not just to come and sit as many people do. Es venir y a entender que estás en una guerra. It is to come and understand that you are in a war. ¿Qué es la guerra? What is the war? Es la guerra en contra del entendimiento. It is the war against the understanding. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos la palabra, Because when we understand the word, la palabra nos pertenece. then the word belongs to us. Pero cuando nosotros no entendemos la But palabra, when we don't understand the word, aunque nos pertenece la even palabra, though the word belongs to el us, requisito para que la palabra te the pertenezca requisite for the word to belong to you es que la is entiendas. for you to understand it. Escuchen, Listen, fíjate lo que dice la palabra. look at what the word says. Cuando alguno oye la palabra del reino, no te dice la palabra de Dios When you hear the word of the kingdom, it doesn't say the word of God o la palabra solamente. or only the word. Aquí te está diciendo la palabra del It's reino. telling you the word of the kingdom. No está hablando de la palabra solamente de It's Dios. not talking about only the word of God. Te está hablando de la palabra del reino. It's talking about the word of the kingdom. ¿Por qué la palabra del reino? Why the word of the kingdom? Porque es exactamente donde el enemigo ha estado robando mucho la iglesia. Because that's where the enemy has been stealing from the church. Gabriel y yo hemos tenido oportunidad de conocer muchos pastores. Me and my wife have met many pastors, Y muchos pastores todavía no creen que los espíritus o los demonios pueden tener un cristiano. and still many pastors don't believe that many demons can have people prisoners. La pregunta no es si los demonios pueden tener un cristiano. The word is not whether Christians can have a demon. La pregunta es si los La pregunta no es si los cristianos pueden tener demonios. The question is not whether Christians can have demons. Es la pregunta si los demonios pueden tener a los The cristianos. question is whether demons can have Christians. Y yo creo que sí. And I think so, yes. Anoche había personas que por primera vez estaban recibiendo la palabra del Señor. Last night there were people receiving for the first time the word of the Lord. No solamente la palabra, pero la palabra entendimiento. Not just the word, but the word understanding. Y mucha gente que tal vez no habían experimentado en sus vidas cosas que el Señor hizo. And many people who hadn't experienced in their life things that the Lord did. Como por ejemplo ser liberado de temores. For example, being freed of fears. Y los temores And the fears es lo que más nos roba a nuestras vidas. is what steals the most from our lives. Porque muchas personas se paralizan por los temores. Because many people are paralyzed by fears. No avanzan por temores. They don't advance because of fears. No hacen las cosas porque tienen They temor. don't do things because of fear. Y pasa toda una vida. And a whole life goes by. Y no hubo ningún cambio. And no changes were Porque happening. los temores Because the fears no los dejaron avanzar. didn't let them advance. Entonces, So then, la palabra del Señor nos dice the word of the Lord says to us, en 2 de Timoteo 1:7, 2 Timothy 1:7, Dios no nos ha dado God hasn't given to us espíritu de a temor. spirit of fear. Entonces, So then, cuando yo no entiendo when I don't understand lo que Dios no me ha dado, what the Lord hasn't given me, entonces yo sigo teniendo then I still keep having aquello que Dios no quiere que tenga. that which the Lord doesn't want me to have. ¿Se da cuenta? Do you see? La falta de The entendimiento lack of understanding es lo que le da al enemigo acceso is what gives the enemy access para retenerme en esclavitud. to retain me in slavery. Porque ningún creyente Because no believer tendría que estar atado a temores. should be bound to fears.
Hola. Hello. Ningún verdadero creyente No true believer tendría que estar atado a should be temores. bound to fears. Pero But desafortunadamente unfortunately, hay áreas en nuestra there vida are areas in our que lives todavía los temores that there are still fears están that are presentes present y no nos dejan avanzar. and don't let us advance. Son piedras, There are stones, son espinos there are spines, there are thorns que todavía están en tu that are corazón. still in your heart. ¿Me está entendiendo? Do you understand? La palabra del Señor nos dice The word of the Lord teaches us que cuando uno oye la palabra del reino that when you hear the word of the kingdom y no la entiende. and you don't understand it, Yo tengo casi 29 años de servir al Señor I have about 29 years of serving the Lord, y creo and I believe que el problema, este es la raíz de todo that problema, this is the root of all the problems, la falta de entendimiento. the lack of understanding. Nosotros conocemos, Gabriela, ya tengo 21 años casados con mi esposa Me and my wife, we're 21 years married, y conocemos personas de hace mucho tiempo and we know people from a long time, y vemos que sus vidas no cambian. and we see how their lives don't change. ¿Por qué no cambian? Why don't they change? No porque no reciben palabra, Not because they don't receive any word, no porque no saben la not palabra. because they don't know any word. No hay cambios There's no changes porque no entendimos la palabra. because they didn't understand the word. ¿Por qué? Why? Porque los frutos Because the fruit es el resultado is the result del entendimiento. of the understanding. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. El fruto The fruit es el is resultado the result del of entendimiento. the understanding. No entendimiento, There's no understanding, no hay fruto. there's no fruit. Dilo conmigo. Say it with me. No entendimiento, There's no understanding, no fruto. that there's no fruit. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Que bueno, son muy, pero muy inteligentes. Well, you're all very intelligent. Entonces dice la palabra So the word says que cuando no entendemos, that when we don't understand, viene el malo the evil one comes y arrebata lo que te fue sembrado en tu corazón. and he takes away from you what has been sowed in your heart. ¿Cuánta palabra nos ha sido How robada? much word has been stolen from us? El Señor nos ama. The Lord loves us. El Señor nos ama. The Lord loves us. Pero el entendimiento But the understanding es una llave poderosa. is a very powerful key. Usted y yo You and I, tendríamos que orar como Pablo nos enseñó a orar en el libro de Efesios. we should pray as Paul taught us to pray in the book of Ephesians. Tenemos que orar para que los ojos de nuestro entendimiento We sean should pray abiertos. so that the eyes of our understanding should be opened. Hola. Hello. ¿Qué tenemos que orar? Why do we need to pray? Para que los ojos de nuestro So entendimiento that the sean eyes abiertos. of our understanding would be opened. Empezamos leyendo 2 de Corintios 4:4, We began reading 2 Corinthians 4:4, donde dice la palabra where the word says, que el que ciega el entendimiento es el enemigo. he who blinds the understanding is the enemy. Entonces nosotros, So we, si queremos realmente producir fruto, if we truly want to produce fruit, si queremos producir un if cambio, we want to produce a change, la base de los the cambios base of the changes es el entendimiento. is the understanding. Marcos capítulo 4. Mark chapter 4. Marcos capítulo 4, Mark chapter 4, versículo número 12. verse 12. ¿Qué pasaría si el día de hoy What would happen if today el espíritu de entendimiento viene sobre nuestras the vidas? spirit of understanding comes upon your life? Versículo 12. Verse 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. So that they may indeed see but not perceive, and may indeed hear but not understand, lest they should turn and be forgiven. ¿Qué es lo que el enemigo hace? What does the enemy do? Estar siempre He
He's always detrás de esa semilla. behind that seed. Detrás de esa semilla. Behind the seed. Esa semilla That seed tiene el poder de cambiarte. has the power to change you. Esa palabra That word tiene el poder de transformarte. has the power to transform you. Pero si esa palabra no se entiende, But if that word is not understood, no hay fruto de esa palabra. then there's no fruit from that word. O sea que no es venir a oír palabras So it's not just to come and hear the word solamente, only. es venir It's to come y tener el entendimiento and to have that understanding de que tenemos que entender esa palabra. that we need to understand the word. Versículo 26 de Marcos 4. Verse 26 of Mark 4. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. And he said, the kingdom of God is as a man who should scatter seed on the ground. Duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece y sin que él sepa cómo. He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows, and he knows not how. Yo no sé si usted cuando fue niño, I don't know if when you were a child en la clase de biología in biology class o en la clase de química, or chemistry class, o en los niños desde que están pequeños, or from when the children are small, traen semillas, they bring seeds, la plantan la semilla they plant the seeds, y a los días, a los pocos días, and after a few days, empieza algo a suceder. something begins to happen. ¿Lo han hecho ustedes? Have you done it? ¿Han sembrado algo Have ustedes? you sown something? Me acuerdo cuando viví en Boulder, Colorado, sembré maíz, I remember when I used to live in Colorado, I sowed corn. y me acuerdo que las plantitas como empezaron a salir And I remember how the little plants began to grow, to sprout, y cómo pasaban los días, and how days went by, las semanas, and weeks went by, los meses, months go by, y a los 3 meses and after 3 months, ya estaban listos los elotes o los choclos para comérselos. the corns were ready to eat. ¿Sabe qué se siente cuando uno planta algo Do you know how you feel when you plant something y usted come lo plantado? and you eat what was planted? Hay un sentir muy diferente, There's a very different feeling como cuando usted lo compra en un supermercado. as when you buy it, other than when you buy it in the supermarket. ¿Por qué ese sentimiento diferente? Why is it a different feeling? Porque usted dice, Because you say, yo lo sembré, I sowed this, yo lo planté, I planted this, yo lo regué, I watered this, yo lo coseché. and I harvested. Es muy diferente. It's very different. ¿Usted lo ha hecho? Have you done it? ¿Verdad que se siente diferente? Do you see how it's different? Ahora dice la palabra en el versículo siguiente, Now next verse, versículo 28. verse 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. The earth produced by itself then, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. But when the grain is ripe, and at once he puts on the sickle, because the harvest has come. Yo quiero decirte, hay 3 niveles. I want to tell you here, there's 3 levels. Primeramente dice la palabra que es hierba, First of all, the word says that it is the blade, después la espiga, then the ear, después el grano and then the full grain, que se llena en la espiga. which is full in the ear. Son 3 niveles que 3 tenemos que estar. levels that we need to be in. 3 niveles. First 3 levels. Y esos niveles hablan de cambios. And those levels speak of change. No podemos tener un fruto We cannot have one fruit si primeramente no ha habido hierba, if we don't have a herb first. si no ha habido una espiga. It hasn't been a blade yet. Pero tampoco puede haber hierba. But there cannot be a full grain, No, hierba. a ear, Cuando nosotros se nos ha quitado la semilla. when the seed has been taken from us. ¿Qué manifestación va a haber? What manifestation will it be?
Yo no sé si usted le gusta el aguacate. I don't know if you like Avocado. avocados. Son muy ricos el avocado. Very tasty, the avocados. Para hacer guacamole. To do guacamoles. Rico el guacamole. Guacamole is very good. Para los tacos. For the tacos. Taco. Pero cuando uno entiende But when you understand que hay tiempo para todas las that cosas, there are times for different things, tenemos que entender que el Señor tiene tiempo para que tú ya no seas espiga. we need to understand the Lord has a timing for you not to be a blade anymore. Imagínese, Imagine, si yo planto una semilla if I plant a seed y solamente se quedó en hierba, and it stay there solamente se as a quedó en blade, hierba, no creció como espiga. it didn't grow as an ear. ¿Qué está pasando ahí? What's happening there? Dios está esperando la manifestación del fruto en tu vida. God is waiting for the manifestation of the fruit in your life. ¿Por qué no hay manifestación? Why is there no manifestation? Porque la semilla ha sido quitada. Because the seed has been taken away. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Ayúdanos a entender Help us to understand el propósito que tú tienes con cada persona. the purpose that you have for each person. Si no hay entendimiento, If there is no understanding, hemos sido robados. and we're being robbed. Yo quisiera que usted dijera algo. Ayúdanos, Señor. No esté tan I'd serio. like you to say Ayúdame, something. Señor. Don't be so serious. Say something. Lord, help us. ¿Qué el Señor nos está diciendo en esto? What is the Lord saying to us? Así como hay un proceso natural, As there is a natural process, también tiene que haber un proceso en tu vida. there's also a process in your life. ¿Por qué? Why? Yo recuerdo que mi papá sembró un árbol de mango. I remember how my dad sowed a mango tree. O mangos. Well, how many of you like mangoes? ¿Cuánto le gustan los mangos? And these mangoes are delicious. Y estos mangos muy deliciosos. And they're the big ones, like Los grandotes. very big, very big. Los grandotes. And my father, Y mi papá he put the big tree on the patio. puso el árbol grande en el patio. Y el mango era pequeño. And the mango was small. Y en 2 años no dio fruto. And in 2 years it didn't give any fruit. En 3 años no dio fruto. In 3 years it didn't give any fruit. Y a los 4 And on the años 4th year, me dijo mi papá, my dad said, si no da fruto, if it doesn't give any fruit, lo voy a cortar. I'm gonna cut it. Y parece que el árbol And I think the tree oyó la palabra, me van a cortar. heard the word that they're gonna cut me. Y el árbol And the tree empezó a dar fruto. began to give fruit. Y eran unos mangos And grandes, it was this big mangoes. muy ricos It was mangos. very, very tasty. Y el mango llegó a crecer tanto And the mango began to grow so much que sus raíces empezaron a extenderse that the roots began to extend. y empezaron a levantar el concreto del patio. And they began to lift up the concrete of the patio floor. Y le dije a papá, And I papá, said, Dad, el mango ya se está agrandando the tanto mango is so big, it's getting so big. y las raíces están penetrando tanto en la tierra And the root is penetrating in the earth so deep que ahora es un peligro para el fundamento de la casa. that now it's dangerous for the foundation of the home. De modo que el pobre mango So unfortunately, the poor mango se tuvo que cortar. had to be cut. Pero el proceso es este. But the process is this. Él sembró Sembró una semilla de he mango. sowed the seed of the mango. A los pocos días And after a few days, empezó a ver que la hierba brotó. he began to see how the blade went up. Algo ocurrió. Something happened. No es posible en nuestras It vidas is not possible that in our lives, que el tiempo pase that time would go by y no haya ninguna manifestación. and there would be no manifestation. Señor, ayúdanos. Lord, help us.
Vamos al libro de Efesios. Let's go to the book of Ephesians. Sonríe que el Señor le ama. Smile, the Lord loves you. El entendimiento The understanding es importante para el crecimiento. is important for the growth. Dilo conmigo, el entendimiento Say it with me. The Es- understanding es importante para el is crecimiento. important for the growth. Versículo 20. Verse 20. Y aquel que es poderoso And he who is powerful para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask of think, and according to the power at work within us. Versículo 20 otra vez. Again, Y, verse y 20. aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. De lo que pedimos o entendemos. That we ask or think. Bueno, acá en la Biblia español dice entendemos, no pensamos. In the Spanish Bible it says to understand, not to think. Eso es muy importante porque si no estamos entendiendo, That's important because if we are not understanding, estamos siendo robados. then we're being robbed. Y lo más que usted tiene que pedirle al Señor, And what you need to ask the Lord for the most dame entendimiento, is give me understanding. dame entendimiento, Give me understanding. dame entendimiento, Give me understanding. dame sabiduría, Give me knowledge. dame revelación. Give me revelation. Vamos al capítulo número 1 de Efesios. Let's go to chapter 1 of Ephesians. Si nosotros en este momento pudiéramos ver nuestra vida espiritualmente hablando If we could see our lives at this moment, spiritually speaking, y tuviéramos entendimiento, and we had understanding, ese entendimiento that understanding se va a empezar a manifestar would begin to manifest en una hierba, in a blade, en una espiga in an ear, y ya en el fruto. and then in the fruit. Son 4 pasos. 4 steps. Primeramente la semilla, First of all, the seed, la hierba, then the blade, la espiga then the ear, y el fruto. and then the fruit. Si en nosotros no están viendo cambios, If you see no changes in us, es que la semilla, then the seed, que es la palabra, that is the word, nos fue robada. has been stolen from us. Versículo 16. Verse 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and a revelation in the knowledge of Him. ¿Qué es lo que Pablo está orando? What is Paul praying? Para que cada creyente So that every believer podamos recibir del Padre de gloria can receive from the Father of el glory espíritu de the sabiduría spirit of wisdom y el espíritu de and revelación the spirit of revelation en el conocimiento de Él. in the knowledge of Him. El versículo 18. Verse 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope which has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Quisiera que otra vez lo pudieras entender. I want us to understand it. El versículo que estamos acabando de leer, el 18, The verse 18, once again, tiene tanto poder, has so much power. alumbrando los ojos de qué? Having the eyes of your eyes what? Hearts De what? vuestro qué? Your hearts what? Entendimiento. Enlightened. De modo que, ¿qué es lo que hace el Espíritu de So Dios? what does the Spirit of God do? Va a venir a alumbrar tu It entendimiento. comes to enlighten your understanding. ¿Qué es lo que hace el enemigo? What does the enemy do? Viene a cegar It comes to blind el entendimiento. the understanding. O sea que
Si a partir del día de hoy So that if beginning today tú percibes you perceive que hay una guerra en contra de tu that entendimiento, there's a war against your understanding, vas a poder entonces a partir del día de hoy you will then be able to, from beginning today, pedirle al Señor ask the Lord que los ojos de tu that entendimiento the eyes of your understanding sean abiertos. would be open. Porque si son abiertos los ojos de tu Because entendimiento, if the eyes of your understanding are opened, no puede ser robada la semilla. then the seed cannot be stolen. La palabra de Dios no puede ser The word of robada. God cannot be stolen. ¿Por qué? Why? Porque tú entiendes esa palabra. Because you understand the word. Y lo que tú entiendes And what you understand es lo que te is pertenece. what belongs to you. Lo que tú no entiendes What you don't understand no te pertenece. doesn't belong to you. Aunque es tuyo, Even though it is yours, no te it pertenece. doesn't belong to you. Y el día de hoy, And today, el Señor te está hablando the Lord is speaking to you para que puedas entender so that you may la understand batalla en contra de tu the entendimiento battle against your y understanding. puedas tomar ventaja del enemigo de tu And alma. that you may take advantage over the enemy of your soul. Porque Pablo dice en 2 de Corintios, Because Paul says in 2 Corinthians, yo no ignoro I do not ignore las maquinaciones del enemigo. the plans of the enemy. Si tú vienes a la congregación, If you come to the si congregation, tú vas a tu iglesia if you go to your y church, solamente te sientas a oír, and you only sit down to hear, pero no entiendes but you don't que hay una understand guerra en contra that de there's esa a palabra, war against that word, hay una guerra en contra de lo que estás escuchando. there's a war against what you are listening to. ¿Por qué? Why? Porque esa palabra Because that word tiene el poder para cambiarte. has the power to change you. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Cuando usted entiende When you understand la palabra, the word, es porque usted la está viviendo. it's because you are living it. No podemos decir que yo entiendo la palabra, We cannot say that I understand the word, pero no la hago. but I don't do it. La manifestación de que usted entendió la The palabra manifestation that you understood the word es que usted hizo la is palabra. that you did the word. Miren la jovencita que les dije al Look principio. at the young lady we were talking about in the first. Llegó a su casa, She went home, ungió las puertas she anointed the o doors, los dinteles de las or the puertas, sides of the doors. declaró la She palabra declared the word, y se manifestaron las cosas. and things began to manifest. Yo he escuchado pastores que le dicen a su congregación, I heard pastors say to the congregations, en lugar de meterle autoridad al pueblo, instead of giving authority to the people, le ponen temor a la gente. they put fear in people. Y muchos dicen, no te metas con el enemigo. And many say, oh, don't mess with the enemy. Todavía no estás You preparado. are still not ready. Todavía eres un niño. You are still a child. La Biblia dice The Bible says que el reino de los cielos that the kingdom of heaven es para los niños, is for the children, no para los maduros. not for those who are mature. Es por eso que los maduros Which is why the mature, ya no pueden entrar. they cannot enter in. Mucha madurez. Too much maturity. El requisito es The requisite is ser como niños. to be like children. El problema es ese. That's the problem. Mucha madurez. Too much maturity. Y en esa misma madurez And in that same maturity, no dejamos entrar a los niños. we don't let the children go in. Si el día de hoy If today, entiendes que el Señor quiere traer understand that the Lord wants to bring cambio a tu vida, changes to your life, el cambio viene the changes come porque tú entendiste la palabra. because you understood the word. Y el Espíritu de Dios And the Spirit of God nos dice en el libro de Juan tells us in the book of John que Él es el que te va a enseñar that He's the one who will teach you todas las cosas. all things. ¿Qué no has entendido? What have you understood? Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdame a entender tu palabra, help me to understand your word. porque cuando la entiendo, Because when I understand it, tu palabra me pertenece. then your word belongs to me. Amén. Amen. Bien, vamos a ponernos de pie, Let's vamos a orar. stand up and let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te doy gracias, Señor, por la palabra de esta noche. I give you thanks, Lord, for tonight's word. Y declaro espíritu de And I entendimiento declare a spirit of understanding sobre cada persona que está en este lugar, over each person in this place, sobre cada persona que está viendo este programa. over each person that's watching this program. Señor, declaro Lord, I declare que los ojos del entendimiento that the eyes of the understanding están siendo iluminados are being enlightened porque la venda se ha quitado sobre sus ojos. because the blinds have been taken off their eyes. El enemigo ha quitado la venda de sus The enemy ojos. has taken away the blindness from their Señor, eyes. rompemos esa venda Lord, we break that blind que el enemigo puso. that the enemy has put there. Y estamos declarando, And Señor, we declare, Lord, que tú traes visión that you bring vision
que ellos pueden ver, and they can see. que ven revelación, They can see revelations. que pueden recibir el espíritu de They sabiduría, can receive the spirit of wisdom, el espíritu de the entendimiento, spirit of understanding, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Padre, declaro Father, I declare que a partir de este momento that beginning in this moment forth, hay un cambio there is a change en las personas que están escuchando in the people that are hearing this mensaje. message. Hay un cambio, There is a change porque el cambio viene por el poder del Espíritu de because the Dios, change comes by the power of the Spirit of que está God quitando that is taking away toda venda de sus all ojos bandages from the y eyes está dando en este and is momento giving in this moment iluminación a su entendimiento. enlightenment in their En understanding. el nombre de In the Jesús. name of Jesus, Te bendecimos we bless you y te invitamos and we invite you para que compartas este to mensaje share this message si ha tocado tu vida. if it has touched your life. Que el Señor te bendiga May the Lord bless y you, acuérdate del día de hoy. and remember today, La semilla que es la palabra the seed that is the word tiene el poder has the power para to cambiarte, change you, para traer to fruto bring fruit, y para traer gloria a su nombre. and to bring glory to His name. En el nombre de In Jesús the name of te Jesus, bendecimos. we bless you.